Hermanos, el día de hoy vamos a ver otro atributo de Dios, uno de los que a mí en particular me gusta mucho. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Sí? Miren, Dios, en esta ocasión vamos a ver uno de los atributos. Dios es paciente. ¿Sí? Pablo se refiere a Dios en Romanos capítulo 15, versículo 5, como el Dios de la paciencia y de la consolación. Así que cuando nosotros encontramos estas características, estas virtudes de Dios, a veces no las encontramos en un contexto muy fácil de entender. Sin embargo, cuando vemos algún atributo, alguna virtud, debemos prestarle atención y tratar de saber qué es lo que Dios quiere decir con todo esto. Entonces Pablo se refiere, y esta es la forma en la que nosotros deberemos referirnos a este Dios. Es un Dios de paciencia y de consolación. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que Dios es un carácter misericordioso, es decir, Él siempre está dispuesto a perdonar, a no pagar conforme a nuestros pecados. Como dice el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Sí? Pero la pregunta, hermanos, es, ya entendimos, hemos visto un poco acerca de la gracia, de la bondad de Dios. Incluso hemos retomado un poco acerca de la misericordia de Dios, ¿sí? Y entendemos que Dios es ese carácter. Dios es bondadoso. ¿De dónde surge la misericordia y la gracia de Dios? De la bondad de Dios, ¿sí? Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace que su misericordia se extienda más allá de lo posible? ¿Qué es lo que hace que el beneficio de su misericordia permanezca a pesar de nuestra rebeldía? ¿Qué es lo que hace que Dios retarde su juicio por nuestro pecado y en lugar de castigarnos, nos provea de perdón? ¿Se han preguntado esto, hermanos? ¿Qué es lo que hace que Dios, cuando dice la Escritura que no cometerás adulterio, no fornicarás, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre? Cuando leemos estas cosas, ¿qué es lo que debería de suceder? ¿No debería de Dios establecer su juicio sobre nosotros? Pero en lugar de eso parece ser que Dios está siendo lento para la ira. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios extienda su misericordia cada día? ¿Qué es lo que hace que Dios extienda su gracia hasta tiempos que no deberían de ser tan extensos? ¿Qué es lo que hace? La respuesta es simple, hermanos, es su paciencia, ¿sí? Pero ¿qué es la paciencia de Dios? En su libro Yo Soy, Miguel Núñez lo dice así: cuando hablamos de la paciencia de Dios, nos referimos a la disposición del corazón de Dios que, odiando el pecado, puede esperar por mucho tiempo el arrepentimiento del hombre. La paciencia de Dios es la inclinación bondadosa de su corazón al ver la pobreza espiritual del pecador, decidiendo restringir su poder y su juicio. ¿Sí? Ese es en palabras del pastor Miguel Núñez. Entonces, veamos esto si es cierto. Miren, uno de los textos que nos va a ayudar es Éxodo capítulo 34, versículo del 6 al 7. Esto también lo vamos a encontrar en Números, ¿sí? Dice la Escritura: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y esta frase, lento para la ira, ¿de qué creen que está hablando? De la paciencia de Dios. Dios es paciente, por eso es que la manifestación de su paciencia es lento para la ira, ¿sí? Y grande en misericordia. ¿Se van a dar cuenta cómo es que estas dos ideas de la gran misericordia de Dios y la paciencia de Dios están en un mismo lugar? Tienen mucho que ver, pero no es lo mismo, No es lo mismo. Y dice que es grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y noten, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Entonces, algunos dirán, bueno, no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de la misericordia. No, la paciencia es una extensión de la misericordia. Más bien, la paciencia parece tener mucho en común. Pero hay un hombre llamado Terry Johnson que dice: la misericordia es la bondad divina expresada a los que sufren por causa del pecado. La gracia es la bondad de Dios expresada a los indignos por causa de su pecado.
Y la paciencia es la bondad de Dios expresada hacia los que han provocado por largo tiempo a Dios por causa de su pecado. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia. Tienen mucho que ver, sí, porque todos los atributos de Dios tienen mucho que ver. Pero sí hay una gran diferencia, ¿no? ¿Sí? Miren, por alguna razón, hoy el Señor decidió extender misericordia. Porque probablemente muchos de nosotros llegamos antes de aquí cometiendo algún pecado. O bueno, no digamos hoy temprano, probablemente en la semana, ¿no? ¿Sí? Y por alguna razón Dios tuvo misericordia y te permitió vivir un día más. ¿Sí? Pero si tú piensas solamente en el pecado de hoy y no piensas en el pecado que cometiste hace 5 años, hace 10 años, tú dirías, ¿por qué en ese momento, hace 10 años, el Señor no hizo caer su juicio sobre mí cuando yo pequé contra Él? ¿Saben qué es eso? No solamente es la misericordia extendida por mucho tiempo. Por eso cuando leemos en la Escritura de que el Señor dice que nuevas son sus misericordias, ¿saben qué es lo que produce que cada día haya una nueva, la misericordia de Dios se renueve? La paciencia de Dios. ¿Sí? Eso es impresionante, hermanos. A veces es como ir conociendo a un Dios y cosas que no conocíamos de Él, ¿no? Entonces, esa es la paciencia de Dios. Arthur W. Pink da una definición de la paciencia de esta forma. Podemos definirla como el control voluntario que Dios ejerce sobre sí mismo, que le lleva a soportar a los malvados y a refrenar su castigo. La paciencia de Dios es esa excelencia que le hace sufrir grandes heridas sin vengarse de inmediato. ¿Sí? ¿Ya entiende por qué razón cuando nosotros pecamos no estamos sufriendo la indignación de Dios en ese momento? Porque Dios es paciente. Sí es misericordioso, pero no solamente eso, es paciente. Porque fíjense, ese día tú pecaste y Dios fue misericordioso en no darte lo que tú merecías, pero ese día probablemente tú no te arrepentiste. Probablemente ese día tú no sentiste convicción de pecado. Probablemente en ese momento tú no estabas pensando que habías ofendido a Dios. ¿Te imaginas? Porque uno debería decir, bueno, es que acabo de pecar, entonces Dios refrena eso. No, dice que lo refrena a pesar de que el hombre no está pensando en el arrepentimiento. Así que su paciencia lo que hace es esperar desde que tú pecaste hasta el momento en que tú te vas a arrepentir de ese pecado. ¿Te imaginas? Es impresionante, hermanos, lo que Dios hace de esa manera. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la caída. Ustedes recuerdan, Dios les dice a Adán y Eva que el día que comieron del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué les dijo? Que iban a ¿qué? Ciertamente iban a morir. ¿Sí? Y eso tenía que haber acontecido. En el momento en que Adán y Eva comieron de ese fruto, ¿qué es lo que tenía que haber pasado? Tenían que haber muerto, porque es lo que dice la Escritura. Era el mandamiento de Dios que cualquiera que comieran, el día que comieran de ese fruto, tenían que haber muerto. Pero la misericordia de Dios impidió el juicio, ¿sí? Pero pregunta, ¿ya se habían arrepentido en ese momento? No, solo tenían temor, se escondieron de Dios y no sabían qué hacer. Y entonces la respuesta de Dios fue paciencia, ¿sí? Podemos ver allí en la caída cuando Dios pudo haber hecho caer su juicio sobre el pueblo, sobre Adán y Eva. En ese momento Dios fue paciente, no solo, misericordioso, Él también fue paciente. También podemos ver esto en los tiempos del diluvio. Ustedes recuerdan cuando Noé y su familia fueron salvados, ¿sí? Dice la Escritura que en aquellos tiempos el mal había crecido. El mal era continuamente, o sea, el deseo de los hombres era continuamente hacer el mal. Y entonces el pecado era tan grave delante de los ojos de Dios que Dios mismo dice en la Escritura que se arrepintió de haber creado al hombre, ¿sí? Pero no ese arrepentimiento que el hombre tiene, pero en ese sentido hubo un sentimiento de parte de Dios de ver la maldad del hombre y ver los alcances de la maldad del hombre, que entonces Él decide rehacer toda la tierra con un diluvio y decide salvar a solamente una familia, ¿sí? A Noé, a su esposa y a los hijos de Noé con sus esposas. Pero nadie más aparte de ellos. La pregunta es, desde que Dios se enojó contra la humanidad, ¿cuánto tiempo pasó? Dice la Escritura que al menos pasaron 120 años en lo que Adán construía el arca, y en lo que Adán construía el arca, él estaba siendo pregonero de la verdad, estaba siendo pregonero de la salvación que era en el arca, ¿verdad? Entonces, ¿por cuánto tiempo Dios tuvo paciencia? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? 120 años, hermanos. 120 años. Dice
1 de Pedro 3, 18, 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Sí? Así que la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, no es algo del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Sí? Es también algo del Antiguo Testamento. O sea, no tenemos que marginar los atributos de Dios en una parte de la historia y el otro en otra, hermanos. No, Dios siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido justo, Él siempre ha sido bueno, Él siempre ha sido paciente, hermanos. Siempre. Pero veamos otro ejemplo. Ustedes saben, en el caso de Israel, la rebeldía de Israel fue llevada hasta límites impresionantes, hermano. ¿Sí? Porque dice que antes de que ellos fueran exiliados, dice, incluso después de haber sido dividido el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Dios espera pacientemente a que el pueblo se arrepienta y retome su camino, de tal manera que no los exilia hasta después de mucho tiempo. En el caso del reino del norte, ¿sí? Se esperó 200 años para que el pueblo se arrepintiera. Y como no se arrepentía, no cambiaba su rumbo, no volvían a Dios, entonces el Señor les envió a un exilio. Y en el caso del reino del sur esperó por 125 años y tampoco hubo movimiento, entonces también los exilió. Dios esperó en el caso del reino del norte 200 años y en el caso del reino del sur 125 años para exiliarlos. En todo ese tiempo, a través de los profetas, Dios estaba llamado al arrepentimiento, a creer en el Señor, pero no lo hicieron, ¿sí? Así que podemos ver la rebeldía de Israel, cómo el Señor aún fue paciente con ellos, ¿sí? Podemos verlo de otro caso específico, en el caso de David. ¿Ustedes se acuerdan? David cometió adulterio, después de eso embaraza a la mujer de otro hombre y después de eso, para querer ocultar su pecado, ¿qué es lo que hace? Manda a matar a Urías Eteo, para que no, bueno, primero lo trata de engañar para que se acostara con su mujer, para que pensara que el hijo era de él, ¿no? Pero después no le sale y entonces manda a ponerlo a la primera fila para poder experimentar la muerte inmediatamente. Entonces viene el profeta Natán, después de mucho tiempo, hermano, viene el profeta Natán y entonces le dice a David, ¿no? A través de una pequeña ilustración, todos la conocen, ¿va? Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que, acuérdense, cuando le hace una ilustración a David, David responde con ira, porque eso era lo correcto, hermanos. Y entonces dice, ¿qué debería de acontecer con tal hombre? El tal hombre debe restituir, y no solamente eso, tiene que morir. Es digno de muerte. Y dice Natán, sin esperar tanto tiempo, ese eres tú. ¿Se imaginan, hermanos? La confrontación de Dios a través del profeta Natán diciendo, ese eres tú. Tú debías de morir, tú tendrías que sufrir el castigo y la indignación de Dios en este momento. Pero ¿cuál fue la respuesta del profeta Natán? O más bien, la respuesta de Dios ante el pecado de David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice, entonces dijo David a Natán, una vez que se da cuenta que él es el pecador, él dice, porque pequé contra Jehová. Es la respuesta de David. Él reconoce que había pecado delante de Dios. Y Natán le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Porque Dios es paciente, hermanos. Entonces yo quiero que imagines, hermanos, la razón por la cual Dios no ha caído su ira sobre nosotros, no ha caído la ira sobre muchas personas a las que amamos. ¿Saben por qué? Porque Él es paciente. Él es paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es entonces el propósito de su paciencia? ¿Por qué el Señor espera? Bueno, la paciencia de Dios es para que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? El propósito de Dios de su paciencia es el arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es ¿qué? ¿Qué es? Paciente. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que el Señor es paciente, hermanos, es porque Él, primero, punto número uno, no quiere que nadie perezca. Cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, uno dice, bueno, el Señor escogió a unos y a otros no.
Entonces, ¿Él quiso o no quiso? En su soberanía tuvo que hacerlo así porque si no todos iban a perecer, hermanos. ¿Sí? Pero deben de entender algo. El Señor no quiere que ninguno perezca. No quiere. Eso no es lo que es agradable, pero por causa de su justicia y su soberanía y su santidad, Él no puede pasar por alto sus pecados. Él no puede pasar por alto la maldad del hombre. Sin embargo, aún con todo eso, Dios es paciente, dice, para con nosotros, primero, no queriendo que ninguno perezca, sino que, o sea, aquí, ¿qué es lo que en realidad Él quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Romanos 2:4, Pablo va a decir allí, ¿sí? O menosprecian la riqueza de su benignidad. Se dan cuenta que la paciencia es parte de la riqueza, porque Dios es grande, es rico en la bondad, Él es rico en misericordia, por eso también es rico en ser paciente. Por eso es que la paciencia de Dios viene y resulta de esa benignidad, ¿sí? La riqueza de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Él es paciente porque Él quiere que tú te arrepientas. Él te guía, Él te está llevando hacia el arrepentimiento. Así que el propósito es ese, hermano. El propósito de la paciencia no es para que el hombre viva sin culpa, ¿sí? No es para que, pues no pasó nada. Mira, tuve la libertad de hacer esto y no pasó nada. Esto quiere decir que esto no es pecado. O esto quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que yo soy. O esto quiere decir que Dios así me hizo y así puedo estar, porque no está pasando nada, ¿sí? Entonces el hombre no puede vivir sin culpa y aprovechándose de la gracia, hermano, no puede. Pues la Escritura dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. En el mismo lugar donde dice que está lento para la ira, hermanos, no se vayan a equivocar, ¿sí? Es lento para la ira, Él es paciente, Él es grande en misericordia y verdad, pero escuchen esto, ¿sí? De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. O sea, no se confundan, ¿sí? Su justicia sigue siendo también real. Su justicia y su santidad sigue siendo verdad. Como su paciencia es tan verdad, como su justicia también es verdad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, hermanos. Miguel Núñez dice esto: entenderíamos mejor la paciencia de Dios si nos percatáramos de las maneras en el que Él ha restringido su justicia. ¿Cuántas violaciones, actos de fornicación, adulterios, robos, homicidios, abortos, actos de pornografía y homosexualidad ha visto el Señor? Y a pesar de ello sigue reteniendo su juicio mientras espera pacientemente el arrepentimiento de los seres humanos. Miren, hermanos, no somos capaces de entender la paciencia de Dios si no somos conscientes de qué cosa hemos hecho. Si yo supiera la gravedad de mis pecados, y no estoy hablando que unos son más graves que otros, algunos son más escandalosos que otros, pero el haber tomado sin permiso, haber robado un lápiz, haber robado una goma, haber tomado cualquier otra cosa, como haber robado millones de pesos delante de Dios, sigue siendo lo mismo, es un pecado. El problema es que nosotros estamos siendo inconscientes de nuestros pecados y entonces no vemos cómo es que Dios está siendo paciente para con nosotros. Pero es bueno que hagamos una reflexión y hagamos un análisis de lo que está pasando en nuestras propias vidas, ¿sí? Cada vez que somos conscientes de nuestro pecado, ¿sí? Y vemos cómo Dios, en lugar de darnos conforme a nuestras obras, está esperando, está dando gracia, está dando misericordia y está siendo paciente hasta que yo tenga una convicción de pecado y entonces me arrepienta delante de Él. Eso es la paciencia de Dios. ¿Sí? El problema, hermanos, con el hombre es que no sabe interpretar la paciencia de Dios correctamente. Si ustedes se acuerdan allí, cuando dice que el propósito de su paciencia es que nosotros procedamos al arrepentimiento, previamente esa respuesta de Pedro viene por lo que gente había pensado respecto a que el Señor no volvía, ¿sí? Y eso lo encontramos ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿sí? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿no dijo el Señor que iba a volver de nueva cuenta? ¿No dijo que Él iba a venir? ¿Sí? Pues dice allí,
porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Fíjense que dice allí, fíjense cómo es que vendrán burladores que andarán según sus propias concupiscencias, sus propios anhelos, sus propios deseos, su propia carne. Y la razón por la que ellos no proceden al arrepentimiento básicamente es porque dicen, pero pues no ha pasado nada. El Señor dijo que iba a volver y no volvió. ¿Sí? Pregunta, ¿creen que el Señor no va a volver? El Señor volverá, pero no cuando nosotros digamos. No cuando nosotros. Hay por ahí una ilustración, no sé si es verdad o trata de ilustrar esta idea, pero dice que un hombre ateo entró en una iglesia de repente y paró todo y les dijo, yo les voy a demostrar el día de hoy que Dios no existe. Yo les voy a demostrar eso. Y dice, van a darse cuenta que Dios no existe. Le voy a dar 5 minutos a Dios para que me mate de la manera que Él quiera. Para que me mate en ese momento. Si en 5 minutos no lo hace Dios, les voy a demostrar que Dios no existe. 5 minutos después, no pasó nada. ¿Sí? ¿Ya ven? Dios no existe. Y entonces se para el pastor y le dice a este hombre, dice, ¿tú crees que vas a alterar la paciencia de Dios después de 5 minutos? ¿Tú crees que vas a poner a prueba la paciencia de Dios en 5 minutos? ¿Sí? Dios podía haberlo fulminado en ese momento, ¿sí? Pero Dios es paciente. Esa es la idea, hermano. El problema con el hombre es que está malinterpretando la paciencia de Dios como tardanza, ¿sí? Miren, por ejemplo, dice allí Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, noten eso, el corazón de los hombres, de los hijos de los hombres, está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Se dan cuenta? Me gusta, voy a leer en otras versiones para ver si se puede entender un poquito más claro. La versión Nueva Traducción Viviente dice, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no ha pasado nada, dice. Si en tu casa tus hijos hacen un berrinche o hacen algo por ahí, un descontrol por ahí, y no pasa nada, ¿qué creen? ¿Lo van a dejar de hacer? No. Por razones de que no ha pasado nada, ellos tienen la libertad y guardan en su corazón, fíjense cómo es el corazón engañoso, guardan en su corazón la creencia o la idea de que pueden seguir haciendo el mal. Eso es lo que está diciendo. Miren la Nueva Versión Internacional. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro para cometer maldades. ¿Sí? Ese es el problema del hombre. Él ve, por causa de sus propias concupiscencias, él dice, no ha pasado nada, entonces yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Para el incrédulo la paciencia de Dios es tardanza, pero para los creyentes es misericordia. Vuelvo a decir, para el incrédulo la paciencia de Dios es tardanza, esa es su justificación. Es que aquí no ha pasado nada. Pero para el creyente, la paciencia de Dios es misericordia. Es misericordia. ¿Tú recuerdas, hermano, el día o el año en que fuiste rescatado por el Señor? Cuando fuiste convertido por su Espíritu. ¿Lo recuerdas? ¿Hace cuánto tiempo ya pasó? Piensa en ese día. No sé cuándo fue, pero piensa en el día en el que el Señor te rescató. ¿Sí? Ese día, no sé si fue un viernes, no sé si fue un domingo, no sé si fue verano, primavera, no sé qué año fue, pero piensa en ese día. Piensa en ese día. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera llegado un día antes, hermano? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera llegado un día antes? Hubiera cumplido la promesa de su advenimiento un día antes de ese día en el que tú, gloriosamente, el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. No estaríamos aquí, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es la paciencia de Dios? Para el incrédulo es tardanza y aprovecha para hacer sus maldades, pero para el creyente es misericordia. Por eso se renueva cada mañana, hermano. Y un día esa mañana se renovó para ti, ¿sí? Y la gracia de Dios, la misericordia de Dios te alcanzó por su paciencia, hermano, porque te soportó todavía el tiempo en el que fuiste ofensivo para Él.
te soportó en el día que hiciste un pecado y no te arrepentiste. ¿Sabes qué? Su misericordia actúa en ese momento, pero su paciencia te esperó hasta que el Espíritu Santo hiciera en ti esa obra y ese convencimiento. Hermano, ¿no están agradecidos de la paciencia de Dios? Es impresionante, hermano, la paciencia de Dios. Cada día las misericordias de Dios se renuevan, no solo para los creyentes, sino también para los incrédulos. Si ya se renovó para ti, ¿no quisieras que para los que están afuera también sea renovada? Todos los días, hermanos, todos los días, cada vez que amanece, para alguien que está vivo y está caminando, es una misericordia renovada para él. Es la paciencia de Dios, esperando también en aquellos que están afuera, que procedan al arrepentimiento, hermano. Cada día que amanece, por tanto, no solamente debemos reconocer la misericordia de Dios, también tenemos que hacer, reconocer la paciencia de Dios, ¿sí? No solamente para nosotros, hermanos. Quizás para el papá, para la mamá, para la hermana, para el cuñado, para los sobrinos, para los nietos, por los que hemos estado insistiendo y hemos estado orando, ¿sí? Porque tú sabes que cuando has estado orando por alguien, cuando has estado buscándole y le has estado hablando del Evangelio, cada día que lo ves allí es una oportunidad. Pero cuando el día llega que el Señor lo llama, tú sabes que ya no hay más oportunidad. Dice 2 de Pedro 3:15. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, Él si quiere que nos procedamos al arrepentimiento, pero finalmente lo que quiere es salvarnos, ¿no? Si Él ha sido paciente para con nosotros es porque quiere salvación para nosotros, ¿sí? Este día se ha convertido en una oportunidad para muchos de arrepentirse. Puede ser para tu papá, para tu mamá, para tu hermana, tu hermano, tu esposo, tus hijos, tus nietos, sobrinos. Si el Señor no vuelve todavía, no es para dejar de creer. Es una oportunidad para mostrar la paciencia de Dios mediante la predicación, ¿sí? Miren, a veces también menospreciamos la paciencia de Dios. Y ese es un problema también, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, estamos todos contentos de que Dios ha sido paciente con nosotros. Pero hemos llegado incluso como creyentes a menospreciar la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque miren, el incrédulo menosprecia la paciencia de Dios cuando no se arrepiente. O sea, Dios sigue siendo paciente, pero cada día que pasa, cada día que la misericordia de Dios se renueva, ¿sí? La forma en la que el incrédulo menosprecia la paciencia de Dios es no arrepintiéndose. Pero el creyente, hermanos, menosprecia la paciencia de Dios cuando no predica, ¿sí? Cuando sabemos que se renovó un día más para aquella persona a la que amamos y no le hablamos y no les predicamos, ¿quién está menospreciando en ese momento? ¿El incrédulo? Nosotros. Porque Dios ha dado otro día más. Ha sido paciente con tus seres queridos. Ha sido paciente para tus vecinos. Ha sido paciente para todos aquellos a los que tú puedes alcanzar con la predicación. Por eso Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1, 2, dice, te encarezco delante de Dios, ¿sí? Te lo estoy pidiendo. ¿Sí? Es algo importante, le dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacer esto. A veces sí no es fácil porque le hablas a esa persona y recházalo. Y es como que otra vez, pues tenemos que predicar con paciencia, ¿no? Con la paciencia con la que Dios nos salvó a nosotros, ¿sí? Hermanos, la razón, uno diría, bueno, ¿y por qué el Señor es tan paciente, hermanos? ¿Por qué el Señor es tan paciente? Bueno, ¿cuál es la causa de su paciencia? Es Cristo, hermanos. La razón por la cual es paciente, ¿saben por qué es? Por Cristo. Porque si Cristo no estuviera en el panorama, hermanos, Dios no tendría una razón para ser paciente. Pero bueno, es su virtud, es parte de su esencia natural. Por eso es que Cristo está acá, hermanos, ¿sí? Cristo está aquí, Cristo vino hace más de 2000 años básicamente porque Dios es un Dios paciente. Fíjense cómo es que cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? En ese mismo momento Dios no está haciendo una restauración, ¿sí? Él no está haciendo una restauración. ¿Cuánto tiempo pasó? Casi 4000 años hasta que vino Cristo. Eso no manifiesta la paciencia de Dios. Por 4000 años, hermano. 4000 años.
Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que de la fe, al que es de la fe de Jesús. La razón, hermanos, por la que Dios es paciente es porque Cristo viene a hacer esa obra. Si no, Cristo no viniera a hacer esa obra, Dios no tendría que haber sido paciente. ¿Sí? Pero como Dios es paciente, Cristo está ahí. ¿Sí? Es al revés, lo correcto, lo teológico, por decirlo así, la idea teológica que se debe de hacer es por cuanto Dios es paciente, Cristo está allí, ¿no? Dice Pablo que por causa de Cristo Dios ha soportado la maldad de los hombres para que sea conocida su justicia. Así que no solamente su paciencia manifiesta su bondad, manifiesta también su justicia. Él ha querido hacerlo porque es justo. Dios es justo, ¿sí? Dice Romanos capítulo 9, versículos 22 a 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Se dan cuenta otra vez? La paciencia de Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué habría pasado si Dios hubiera castigado a Adán y Eva en el mismo instante en que cometieron el pecado? No estaríamos hablando de la paciencia de Dios, hermano. No estaríamos hablando de la gracia. No es que Dios dejó de ser paciente, o Dios no es nada de lo que hoy sabemos, ¿sí? Pero no lo sabríamos, no lo conoceríamos. Así que es importante, hermanos, no solamente ser beneficiados por los beneficios, valga la redundancia, de los atributos, de las glorias de Dios, sino que es bueno conocerlas, hermano. Es bueno identificar de qué he sido beneficiado yo. He sido beneficiado de la bondad de Dios, he sido beneficiado de la misericordia de Dios, he sido beneficiado de la gracia de Dios y he sido beneficiado de la paciencia de Dios. ¿Alguien había pensado en la paciencia de Dios como un atributo? Sí. Ahora lo tenemos que hacer de otra forma. Ahora tenemos que reconocer la paciencia de Dios y ser agradecidos por su paciencia. ¿Sí? Para finalizar, hermanos, finalmente, miren, la paciencia también es un fruto del Espíritu. Dios no solo quiere que nos veamos beneficiados por su paciencia, Él quiere que nosotros seamos pacientes, que nosotros hagamos un reflejo de la paciencia de Dios. ¿Sí? Porque es importante, hermanos. Ustedes recuerdan la parábola de aquel, cuando Pedro viene y le dice, oye, a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? Y le dice, ¿hasta 70 veces, hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Inmediatamente le hace una parábola, le dice que un hombre muy rico, dice, mandó a hacer cuentas con sus deudores y vino uno que le debía 10,000 talentos o algo así, era una infinidad de dinero para su contexto, algo imposible de pagar. Y entonces dice la parábola que este hombre le decía, ten paciencia para conmigo y yo te lo pagaré todo, porque él le había mandado a meterlo a la cárcel y a vender a su familia, hermano, porque no le alcanzaba. Pero entonces le ruega y le dice, sé paciente, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hombre rico según la parábola? Le perdonó la deuda. Así que la paciencia, hermano, no solamente es que Dios está esperando. Si Dios está esperando es porque Él te va a perdonar. Va a cancelar tu deuda. Él no va a llevar tu deuda más allá, porque para empezar se da cuenta de tu condición espiritual y entonces no te va a exigir lo que no puedes pagar. Al contrario, lo que hace es ofrecerte la restauración de esa deuda. Así que la paciencia, hermanos, no solamente es esperar a que te arrepientas, es esperar a que te arrepientas para que te diga bienvenido, como el padre al hijo pródigo. ¿Sí? Y en lugar de sacarlo y hacerlo como uno de sus jornaleros, ¿qué le dice? Le pone un anillo y le hace una fiesta y le pone ropas nuevas y le dice, este es mi hijo que había muerto, estaba perdido. Así que la paciencia de Dios no solamente es esperar, es también perdonar. ¿Sí?
Y entonces vemos que en aquella parábola este hombre le fue cancelada la deuda. Sin embargo, cuando salió se encontró con un consiervo y este también le debía mucho dinero, el cual no le era posible pagarle a él mismo. ¿Y qué le dice? Le dice exactamente lo mismo. Sé paciente para conmigo. Sé paciente, yo te pagaré todo en su momento. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Qué hizo este hombre? Lo metió a la cárcel. Le dijo, no, tenías que haberme pagado. Entonces se enteró el señor que le había perdonado la deuda. Le dice, no hice yo misericordia para contigo, no te perdoné tu deuda, no debías hacer tú mismo para con tu consiervo. Así que lo que la parábola está diciendo es que la paciencia de Dios no solamente debe ser un beneficio, debe ser un reflejo de que tú has conocido la paciencia de Dios. Tú debes de ser un reflejo de que has experimentado la gracia y la misericordia de Dios, que has experimentado el perdón de Dios. ¿Cómo? Perdona también a los demás. La paciencia se debería de notar en nosotros, hermanos, a ser pacientes con los demás también. Alguien dijo, no solo se necesita fe, se necesita paciencia. El asunto no es creer, el asunto es seguir creyendo. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos la paciencia de Dios, entendemos que todo sucede en el tiempo de Dios, hermano. ¿A poco no somos muy impacientes? A veces hasta oramos, hay quien dice por ahí que alguien oró y dice, dame paciencia, pero dame la hora. Entonces, no tiene sentido, hermano. ¿Sí? Nosotros debemos aprender la paciencia de Dios cuando Dios nos hace aprender paciencia haciéndonos esperar. Y miren que a mí, cómo me hace pasar filas, hermano. ¿Sí? Pero Dios quiere que nosotros seamos pacientes, hermano. ¿Sí? No solamente en nuestra oración. Miren, una de las cosas que tenemos es aprender a orar y aprender a esperar. Porque a veces oramos, Señor, dame esto, pero yo lo quiero ahorita. ¿No? Es que ya le oré a Dios, ya le rogué a Dios y no ha pasado nada. ¿Qué es lo que quiere? Que seas paciente, como Dios ha sido paciente contigo. Tú debes de aprender de la paciencia de Dios siendo paciente también con los demás. Es que le he enseñado y no me hace caso. O mire, le hablé la primera vez y después ya no me hizo caso, me ignoró. O pasan muchas cosas alrededor de nosotros, hermanos. Y saben que a veces ya no estamos dispuestos a esperar. A veces ya no somos pacientes. Nos frustra tener que hablarle a una persona y esperarle, hablarle y no responde. ¿Sí? Nos frustra ver que los nuevos no avanzan, ¿no? Nos frustra ver que los que llevan muchos años están estancados y no avanzan. ¿Sí? Nos frustra ver muchas cosas, hermano, pero tenemos que ser pacientes. Debemos ser pacientes. ¿Sí? Miren, muchas veces la gente que se va, la razón principal por la que se va no es porque haya pecado en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ya no hay paciencia. Ya no están dispuestos a reflejar la paciencia de Dios en decir. Y ojo, no estoy diciendo que deba uno pasar por alto el pecado, ¿eh? O sea, no estamos hablando de eso, no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es ser pacientes. Reflejar la paciencia de Dios de la misma manera que lo hizo con nosotros. Así como la parábola, hermanos. Así como la parábola. ¿No debieras tú de haber hecho lo mismo que yo hice contigo? Dice el dueño con él. No, es lo mismo que dice Dios. No debías de ser tú paciente para con ellos cuando yo fui paciente contigo. Y ten en mente, hermanos, recuerda, hace cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor te pudo haber fulminado con su ira por causa de tu pecado. Y no lo hizo, hermanos, sino que fue paciente para contigo, no queriendo que tú perecieras, sino que procedieras al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él quería hacerte su hijo, Él quería hacerte alguien para Él, ¿no? ¿Sí? Cuando tú entiendes eso, hermanos, esto tiene que aterrizarse a todo lo que haces, a todo lo que piensas. Debes ser paciente con tu familia, debes ser paciente con tus hijos en la crianza, debes ser paciente con tu esposo o tu esposa en el matrimonio, debes ser paciente con los hermanos en la iglesia, hermano. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de pasar por alto los pecados, como decir, tápate los ojos y sé paciente. No, yo no estoy diciendo eso. Sé paciente y date cuenta que Dios está obrando en medio de la iglesia. ¿Sí? Pero muchas veces, yo les puedo asegurar, no es el pecado lo que hace que la gente se vaya de aquí. Porque para empezar, deben de entender esto, habrá pecado, si no, ¿para qué Jesús dice ahí? Cuando tu hermano peque contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Para qué lo diría Jesús si no debiera de ser esto real? Es parte de la vida del cristiano tener que ser ofendido y ofender a alguien más. Es parte de la vida tener que recibir la ofensa de su hermano por causa de su pecado y también estar dispuesto a restaurarle y hacer este trabajo con él. Porque es lo que nos llama el Señor. Porque esto es lo que hizo contigo, así también lo tienes que hacer con los demás.
Pero les repito, la razón por la que la gente se va no es por causa de pecado, es por falta de paciencia. ¿Sí? Y está bien, hermanos, está bien. Debemos reconocer que nosotros no somos Dios. ¿Sí? A veces nuestra paciencia se colma porque somos de la carne, ¿verdad? Pero cuando sea así, recordemos estas palabras. ¿Sí? Que este es un fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Sí? Así que el llamado es este: tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. No lo tomen por mínimo, no menosprecien la paciencia de Dios. El incrédulo lo menosprecia no convirtiéndose, no arrepintiéndose, pero el creyente, hermanos, ¿sí?, lo menosprecia cuando no predica. Así que dice Santiago, tengan también ustedes paciencia, acuérdense de la paciencia de Dios, ¿sí? Y de esta manera seamos con los demás. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su paciencia? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias que tú nos has esperado hasta este tiempo, Señor. Tú has esperado nuestra respuesta, la respuesta del hombre, a tu gracia, a tu misericordia. Por alguna razón, Señor, en tu corazón tú has sabido esperar, has querido esperar, Señor. Has sido paciente para con nosotros y has renovado tu misericordia cada mañana a fin de que tengamos la oportunidad de ir en arrepentimiento delante de ti, Señor. Padre, nosotros hemos creído y hemos confiado en ti, ahora creemos que somos tus hijos, pero queremos, Señor, no olvidar este atributo, esta virtud, de la manera en que tú has sido paciente, para que nosotros también seamos pacientes con los de allá afuera, Señor. Envíanos a predicar, envíanos a hablar tu palabra, envíanos a instar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos porque eso manifiesta tu perdón, manifiesta tu paciencia, tu misericordia y el amor por nosotros, que por nosotros tuviste. Sabemos que este es amor que tienes por aquellos que has escogido y están perdidos, Señor. Te damos gracias por este tiempo y permítenos prepararnos para la predicación, para este día, Señor, de alabanza, y permítanos estar con toda nuestra mente y todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas para alabarte en este día, que es tu día, nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.